Diga conmigo lo que hablamos. Dígalo más fuerte, no convence a nadie. Lo que hablamos. Pero agréguele y lo que creemos. O sea, lo que hablamos y creemos. En Proverbios capítulo 18, mire qué serio que es esto. Dice el verso 21, la muerte y la vida, fíjese qué serio, la muerte y la vida está en poder de la lengua. Y el que la ama, ¿qué dice ahí? Comerá de sus frutos. Otra traducción, cuando lee este versículo, la Nueva Traducción Viviente dice que la lengua puede traer vida o puede traer muerte. ¿Cuántos dan testimonio de eso? La lengua puede traer vida o puede traer muerte, y el que habla mucho cobrará sus consecuencias. Diga con mucho, el que la usa mucho, diga conmigo, el que la usa mucho. ¿A usted nunca le pasó que de repente habló algo y cuando lo largó se dio cuenta de lo que largó y lo quiso agarrar, pero ya no pudo? ¿Cuántos de los aquí presentes alguna vez se arrepintieron de lo que dijeron? Levanten la mano. Proverbios dice, si has enlazado tu alma con los dichos de tu boca. Proverbios dice, si te comprometiste con los dichos de tu boca y ya soltaste la palabra y ya te comprometiste con ella, has enlazado tu alma, tus palabras te comprometen. Si ya soltaste la palabra y la palabra ya salió, te comprometió, te ató. Y a veces hemos pagado con años de trabajo por el sencillo motivo de haber dado una palabra. Yo sé que hoy está muy devaluado todo y la palabra no tiene sentido. Pero en muchos años atrás, en las generaciones anteriores, el valor de la palabra era el valor de un documento. Mi papá me decía desde muy pequeño, cuando des tu palabra es como si hubiera firmado un documento. Y de hecho que el libro de los Salmos habla de que los que van a habitar en la presencia de Dios son los que aún jurando en daño suyo, no por eso cambian su palabra. El problema es cuando usted suelta la palabra. El problema es cuando usted compromete su palabra. La Nueva Traducción Viviente lee este versículo y dice, la lengua puede traer vida y puede traer muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Por eso tu Creador te dio 2 orejas y una sola. O sea que tu proporción, alguien me dijo una vez que un hombre llega a la santidad cuando aprende a dominar su boca. La santidad solo se alcanza cuando usted logró dominar su habla. Porque el que abusa de las palabras comerá de las consecuencias. Por eso usted va a encontrar personas que están siempre enredadas, siempre con problemas, porque hablan. Y usted conoce el viejo dicho que dice que mucho ruido y pocas. Entonces usted conoce gente que habla y habla. Inclusive en el ministerio me he tropezado con personas que te hablan de ellos y te están todo el tiempo hablando de que yo, de que Dios me dijo, que Dios me habló y la revelación y el poder y todo. Y te hablan y te hablan y te hablan. Y cuando usted lo escucha parecería que son hombres increíbles, impresionantes. Ahora cuando usted los mide y cuando salen al momento de tener que hablar y hacer lo que tanto dicen, si usted se da cuenta que no hay. La Nueva Versión Internacional, cuando lee este versículo, dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de sus frutos. Y la Biblia Latinoamericana, versión 95, dice, según como la uses, serán tus frutos. Diga conmigo, en mi boca hay poder. Y esto es en serio. Yo creo que usted le diga al de al lado, esto es en serio. La vida y la muerte está en poder de la lengua. Y el que la usa mucho comerá de sus frutos. Nadie puede ignorar el alcance de nuestras palabras. Hemos oído hasta el cansancio sus atributos, buenos y malos. Y por supuesto el alcance de las palabras. Lo cierto
es que permítanme hablarles en esta mañana que muchas veces hemos sido mal informados y quizá engañados por no indagar correctamente lo que significa la confesión de nuestras propias palabras. Muchas veces hemos entrado en el facilismo de la confesión. Yo durante muchos años escuchaba, confiese la palabra, confiese la palabra. ¿Usted nunca lo escuchó eso? Confiese la palabra, y confiese, y dígale, y dígale, y dígale, y hable, y hable. Y más, muchas veces he escuchado personas que cuando oran dicen, suelta, 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 suelta la palabra. ¿Usted nunca lo escuchó? Suelta la palabra, suelta la palabra. He estado en iglesia donde nos hacían hacer el ejercicio de sacar los zapatos. Y usted sacaba el zapato y miraba la suela y dígale a la suela, verás de cerca al enemigo. Pisotea al enemigo. Y ahí teníamos el predicador que decía, porque nosotros aplastaremos la cabeza del diablo, sáquese el zapato. Ahí todo, hay 500 personas, 1000 personas sacándose los zapatos y hablándole del zapato. Hemos sido tan ridículos que hemos creído en el abracadabra. ¿Sabe usted lo que es el abracadabra? Usted lo ha visto en alguna película, en alguna novela, o usted lo ha leído. El abracadabra. La palabra usada como hechizo o encantamiento en los trucos de magia y esencia por pequeños grupos triviales primitivos de Europa que profesaban el animismo o el panteísmo. Históricamente se creía que tenía poderes curativos cuando estaba escrito en un amuleto. Curiosamente, la gente a través de los años ha creído en la palabra mágica. Y la palabra mágica es el abracadabra y se abría la puerta. Era el pase de magia. Era decir la palabra clave. La palabra mágica. Diga conmigo, mágica. Eso que usted ha visto en el mundo, en los pases de magia, en los libros de los hechiceros y de los brujos, ¿usted conoció un brujo alguna vez? Yo sí, hermano, pero no le voy a decir quién es. Y hemos creído en esos pases de magia. Curiosamente, eso se ha trasladado sin darnos cuenta a la iglesia y se le ha enseñado a la gente que cuando usted confiesa, si usted habla, eso va a suceder. Y entonces yo me encontré frente a mi heladera diciendo, está cena, está cena, está cena. Y la heladera seguía vacía. Confiese la palabra, hermano. A usted nunca le ha pasado. Confiese la palabra, diga, hable. Y simplemente eran abracadabra. Porque eran palabras sin sentido. Los milagros de Dios no se reciben por repetir frases. Es un error de concepto. Que usted piensa que porque sencillamente dice y repite lo que ni siquiera entiende, algo va a suceder. Entonces le animo en esta mañana a que usted entienda lo que usted tiene que hacer y el poder que hay en su lengua para entender por qué no sucede. Quisiera preguntarle a todos, ¿cuántos alguna vez confesaron algo y no sucedió? Levanten la mano. ¿Por qué? Hoy voy a hablar de mis hermanos que no están. Una vez estábamos en la iglesia y entonces decíamos que el Señor va a guardar todos nuestros bienes y donde Carlos y David habían ido, en aquel tiempo existía el Fiat Uno. Y entonces, en aquella época se ponía el estéreo. ¿Usted se acuerda la época que se le sacaba los estéreos de los autos para que no te los roben? Es más, había calcomanías que decían sin estéreo. Y entonces Carlos se baja del auto y David, y hacen 5 metros, y David le dice a Carlos, me parece que no sacamos el estéreo. Y Carlos dice, Dios va a guardar nuestro auto. Ángeles, guarden el auto. Porque hemos sido hasta tan ridículos que pensamos que nosotros emitimos una orden y el cielo se moviliza porque sencillamente lo decimos. Fuimos a la reunión, estuvimos en una preciosa reunión y cuando salimos me dice David, Carlos dejó un par de ángeles en el auto para que no nos toquen el estéreo. Cuando llegamos,
No solamente nos habían robado el estéreo, nos habían roto el vidrio. ¿Qué pasó? Se durmió el ángel. Se quedó dormido. Y entonces usted encuentra gente que repite como, Dios no nos diseñó loros. ¿Usted vio los loros como son? Que repiten sin sentido. Dios no nos diseñó para que nosotros sencillamente repitamos como lo, estoy bendecido, estoy bendecido, estoy bendecido. Hermano, si usted no trabaja, por más que lo hable, ¿cuántos dicen? Amén. ¿Qué cosa está hoy? Está complicada la mañana, hermano. Por eso nosotros enseñamos exactamente lo contrario, pero en ese mundo de la fábula, y hable y diga y confiese, Señor, tú me abrirás, y tú y habla y habla y nada. ¡Abracadabra! ¿Usted vio la película de Alí Baba y los... ¿Cuántos eran? 40. Eran limitados, 40. Acá nosotros tenemos como miles. ¿Pero vio la película Alí Baba y los 40? En esa película antagónica, usted veía que cuando venían del saqueo, se paraban frente a una montaña y había uno que daba la palabra mágica y decía, ¡abracadabra! Se movía la piedra. Esto no es así. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Yo quiero que usted abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 12. Mire qué tan serio es esto, que Jesús va a dejar una serie de enseñanzas que a mí me gustaría que usted las entienda. Por favor, sígame y no saque conclusión antes de tiempo, porque usted hoy va a aprender a usar bien su boca. Muchos no se dan cuenta que su bendición se limita por el solo hecho de hablar mal de su país. Por ejemplo, yo no acepto que hablen mal de mi país. Y a mí no me vengan a correr con el primer mundo, porque yo estuve en el primer mundo y yo viajo al primer mundo y estoy ahí. Pero también he aprendido un principio, que si Dios me va a bendecir en la tierra que Él me da, yo tengo que hablar bien de mi nación. Porque si no, con mi boca me estoy enlazando a la maldición de todos. Entonces yo no hablo mal de mi país. Hablo bien de mi país. Me enorgullece mi país. Me bendice recorrerlo y por eso me voy a Mar de Ajó. ¡Qué bendición, hermano! Están los mismos, Jorge vino y Jorge me dice, están los mismos negocios que hace 40 años. ¡Qué bendición! Han prosperado. Han permanecido. Tenemos un negocio de los... Perdone que les cuente, tenemos tiempo, por eso puedo hablar, me gusta la escucha de la mañana. Hay un matrimonio que hace churros y bolitas. Berlinesa, los más sofisticados, para nosotros bolitas. Y usted es increíble, esa gente hace 40 años que hace lo mismo. Y usted por el 25 o por el 24 lo encuentra en la puerta del negocio tomando mate con el hombre. Y entonces uno, todo ilusionado, le dice, ¡se abrió! El 2. Le digo, pero escúcheme, un día me bajo del cuatriciclo y le digo, escúcheme, usted se dedica a esto hace 40 años. Le digo, es el momento que vienen todos los turistas. Usted ya tendría que haber abierto. Yo abro el 2 y si no le gusta, no venga. Después de 40 años de hacer el mismo churro y la misma bolita, este año innovaron. Y le pusieron membrillo. ¡Qué novedad! Eso en Milano no se consigue. Desde que aterricé a Italia, todos me hablaban las sfogliatella. A tu no mangiare la sfogliatella. Y yo empecé a decir, ¿qué es la sfogliatella? Y entonces me dicen, es una masa y me la explican. Y entonces, ¿dónde se come la mejor sfogliatella? Y me dicen, Nápoles. Y yo justo iba para Nápoles. Y entonces me subo y al chofer le digo, escuchame una cosa, me dijeron que en Nápoles se come la mejor sfogliatella. Y me dice,
hay un negocio ahí que hace 60 años en la Sfogliatella, me dice, está ahí a la vuelta de la terminal del tren, y dice, pero ahí no se puede estacionar. Le digo, mira, tirame en la esquina, yo voy, la compro, y distraigo, y estuvo 200 kilómetros hablándome de la Sfogliatella. Llego ilusionado, me voy al negocio esperando conseguir el negocio, un negocio del primer mundo. ¿Sabe lo que encontré? Mire, la mujer de Mar de Ajó es superstar al lado de eso. Yo amo mi país, porque sé que Dios no me puede bendecir si yo me enlazo con la misma palabra, maldigo mi tierra y quiero que Dios me prospere. Y ahí usted los ve un montón de argentinos, que este país de cuarta, el otro día estaba en una reunión, este país de cuarta, y este país, ¿dónde lo hiciste? ¿Dónde viviste si no es acá? Vos acá hiciste la plata para irte a ese país que tanto admirar y a gastarla. ¿Vamos bien o no? Mire qué tan serio es lo que hablamos, que Jesús dijo 4 cosas que me gustaría que usted tome atención. Jesús había sanado un endemoniado, ciego y mudo. Dice que reprendió al demonio. Présteme atención, no está en el mensaje, pero en el capítulo 12, en el verso 22, dice de Mateo, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Ahí usted tiene un caso de un demonio que produce la enfermedad. No todas las enfermedades son físicas, sino que hay enfermedades que son producidas por demonios. Quiere decir que un demonio cuando entra en la vida de una persona podría, no siempre es el caso, podría enfermarlo. Quiere decir que hay personas que no hay que orar por sanidad, sino que hay personas que hay que liberarlas. Pero eso usted tiene que tener un gran discernimiento. Entonces fíjese la incoherencia en el mundo espiritual, que una persona se ponga a orar por sanidad por una persona cuando esa persona no tiene un problema de sanidad física, sino que tiene un problema de demonio. Pero nosotros como andamos así a la buena y hacemos lo que se nos viene a la cabeza, ahí estamos, suelta, 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 suelta. Es decir, yo conozco gente que parece que están locos, hermano. Si usted entraría en su sano juicio y vería la reunión, diría, acá no hay uno cuerdo. Si le hacemos un test psicológico, acá no pasa uno. ¡Suelte la palabra! ¡Suelte la palabra! Y el otro dice, estoy libre, estoy libre, estoy libre, estoy libre, estoy libre, estoy libre. Es como el Bendy que no arranca. ¿Usted cree que va a ser libre por eso? Jesús lo sana reprendiendo al demonio. Y entonces los que nunca pudieron sanar a nadie lo critican. Y dicen, por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Y entonces Jesús, conociendo los pensamientos, me interesa y me impacta que dice que Jesús, conociendo sus pensamientos, dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y no va a permanecer. Si yo echo fuera a Satanás, ¿cómo permanecerá? Si yo, que ustedes dicen que soy del demonio, echo fuera al demonio, ¿cómo va a permanecer su reino? Y entonces habla del principio de que una casa dividida contra sí misma no puede permanecer, ni un reino dividido, y usted lo conoce. Pero dice que Jesús conocía los pensamientos. ¡Qué bendición! Él conoce tus pensamientos, sabe lo que estás pensando. Y conociendo sus pensamientos, Jesús le dijo, el poder que ustedes están usando, lo están usando para su propia destrucción, porque ustedes están hablando, y como están hablando y están hablando mal, usan un poder bueno y lo transforman en malo, van a suceder 4 cosas, y quiero que usted me acompañe al versículo 34. Generación de víboras. Qué linda manera de congraciarse con el público. ¡Qué linda manera de comenzar! Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo? Quiere decir que hay una enorme relación entre lo que sos y lo que hablas. Quiere decir que por más que usted diga, suelta, 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 si usted es malo, no va a suceder nada porque hay una enorme relación entre lo que usted es y lo que habla. ¿Cómo pueden hablar lo bueno siendo malos?
Por eso que hay gente que, mire hermano, hay gente que la gracia de Dios los ha puesto en algún lugar y permanecen en un estado, en una dimensión, en una autoridad, que por más que usted, mi mamá decía el viejo dicho, que por más que usted al mono lo vista de seda, entonces usted va a tener gente que usted, cuando abre la boca, siempre va a lastimar, siempre va a herir, siempre va a cuestionar, porque sencillamente no puede hablar lo bueno siendo malos. Estoy empezando, puedo continuar hermano, porque lo veo que está en un estado de shock. Claro, a usted le hubiera gustado que hoy me transforme en dígalo, repítalo. No, diga conmigo. Mira lo que dice el verso 34. La primer verdad que Jesús habla acerca del hablar. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. La primer regla de lo que hablamos es que hay una simiente, hay una base productiva, hay algo que genera lo que usted habla y es precisamente su corazón. Cuando usted escucha, lo que usted está escuchando es el corazón de la persona. En otro lugar Jesús dijo que del corazón sale todo lo malo. Los homicidios, los hurtos, los robos, los adulterios, las fornicaciones. Todo nace del corazón. Porque el corazón es la tierra fértil del ser humano. Quiere decir que cuando usted recibe en su mente una información, usted la almacena en su subconsciente y la manda directamente a su corazón. Y todo lo que cae en el corazón germina. Por eso usted va a encontrar personas que dicen, yo no me di cuenta de lo que hablaba, yo no sé qué estaba pensando, yo no sé por qué te lo dije. No, sí, yo sé por lo que usted lo dijo. Por su corazón. En algún momento eso estuvo en su mente. Entonces la primera verdad es que hay una simiente de lo que usted habla y esa simiente es el corazón. Y Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él depende la vida. O sea que el gran tema es guardar el corazón. Por eso es que cuando usted usa palabra y usted lastima con sus palabras o usted habla mal, eso salió del corazón, de un corazón herido, de un corazón lastimado, de un corazón. Y después dice, perdóname, se me fue la mano. ¿Qué perdóname ni perdóname? ¿Ah, qué tipo de pastor soy? No. Algo estuvo en tu corazón. Lo que soltaste estuvo en tu corazón y en tu mente. O sea que si usted a una persona le habló con odio y con ganas de venganza y le expresó una maldición o le habló mal o sencillamente lo cuestionó, algún momento estuvo en el corazón. Primer verdad. Todo lo que usted habla sale del corazón. Segunda verdad. Mira lo que dice el verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. Y el hombre malo del mal tesoro saca... Es imposible. Mira hermano, Jesús dijo que por lo único que se conoce un árbol es por el fruto. Y el fruto determina la calidad del árbol. No, pero él es bueno, pero el fruto es malo. No, pero es, bueno, es un buen hombre. Usted lo ve mucho, por ejemplo, en la violencia de género. No es aceptado bajo ningún concepto, ni la violencia física ni verbal. Ni siquiera el manipular a las personas. Llámese esposo, llámese hijo, llámese padre. Bajo ningún concepto usted puede admitir, ni tiene que admitir, escúcheme bien iglesia, escúcheme bien los que me están escuchando, bajo ningún concepto, bajo estrictamente ninguna situación usted puede aceptar el maltrato físico o verbal de nadie. No hemos sido llamados a lastimar, ni a herir, ni a someter. A usted nadie le dio derecho de insultar, de maltratar o de someter. Usted tiene que saber que enfrente suyo tiene una creación de Dios, un hijo de Dios que ha costado la sangre de Cristo. Y si usted lo toca, se la verá con Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Le puede dar un fuerte aplauso a eso? Es más, es tan grave eso que una de las dos causales por las que Jesús habló y autorizó un divorcio es por la violencia doméstica.
es por la violencia de género. Bajo ningún concepto. No, pero perdonalo, él va a cambiar. Bueno, que se vaya, que cambie, después cuando cambia, que vuelva. No soy un pastor normal, ¿verdad? El hombre bueno del buen tesoro, el hombre bueno habla lo bueno, el hombre malo habla lo malo. Por eso usted va a encontrar personas que nunca están hablando mal del otro. Sin embargo, usted siempre encuentra personas, las mismas personas que siempre están hablando mal. ¿Y por qué la reunión de la mañana? ¿Vos te parece? Y debe ser porque a él se le ocurrió hacerla a la mañana, porque claro, él después se va a Mardiajó, nosotros nos quedamos acá. Siempre está hablando lo malo. Y el grupo de jóvenes, ¿por qué se junta el grupo de jóvenes? Ah, viste que ahora se juntaron y ahora se armaron. Lucas compró un metegol. Para eso querían el Zoom. Ah, yo por eso no pongo un centavo, vos, y ya le metió la semilla al otro, y el otro dijo, yo tampoco. El hombre bueno siempre busca lo bueno, piensa lo bueno, habla lo bueno. El hombre malo siempre habla lo malo, piensa lo malo, busca lo malo. Y es una regla. La segunda regla es que el hombre bueno saca lo bueno y el hombre malo saca lo malo. La tercera regla, y ahí tengo un problema, hermano, por favor, me perdona. Anticipadamente le ruego misericordia. Vaya por favor al verso 36. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas darán cuenta en el día del juicio. La tercera verdad que Jesús habló de lo que hablamos es que hasta nuestras palabras sin sentido nos pueden condenar. Me tomo 5 minutos, me tomo un té. Que le entre. Quiere decir que esas palabras al aire también lo pueden condenar. Quiere decir, y es tan serio esto, que hasta las palabras que usted dice sin sentido, las palabras ociosas, esas que nos encantan, el chisme no edifica pero entretiene. Esas palabras que nos encanta hablar, esas conversaciones, esas pavas de mate que nos tomamos, qué lindas que son, cuánto nos edifican. Qué lindo es hablar del ausente, ¿verdad? Y qué lindo hablar porque el aire es gratis. Alguien dijo, si se mediría el aire, a usted no le alcanzaría la vida para pagar su deuda. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted no conoce gente que habla porque el aire es gratis? Levanten la mano, pues lo veo incrédulo. Gente que habla por hablar. Y habla, y habla, y habla, y usted lo encuentra que habla, y habla, y a veces digo, ¿cuándo se apaga esa radio? Palabras sin sentidos, palabras que no tienen condimento, que no tienen sabor, palabras que no edifican, palabras que no conducen. Y entonces vivimos hablando ese tipo de palabras aún dentro de nuestra familia, con nuestros hijos. Palabras sin sentidos, palabras ociosas. Él es un burro, va a terminar como el tío Pepe. Mirá cómo terminó. No vos, Pepe. Palabras sin sentido, palabras ociosas, palabras que damos por darlas. No me preocupa tanto las palabras ociosas, si no me preocupan las palabras sin sentido cuando aún hablamos de Dios. Y entonces no tenemos claridad y hablamos por hablar. Y hablamos de la obra de Dios y opinamos de las cosas sin darnos cuenta que nuestras propias palabras nos condenarán. De ahí el principio que siempre les he enseñado, que el día que Dios nos juzgue va a utilizar nuestras propias palabras. Nuestra propia medida. Jesús, hablando de la medida, hablando de la palabra, dijo que
con la misma medida que medís, os volverán a medir. Quiere decir que cuando Dios te tenga que juzgar, va a usar tus propias palabras. El cuarto principio es que tus palabras te justifican y tus palabras te condenan. Verso 37, porque por tus palabras será justificado y por tus palabras. Piensa, Homero, piensa. Aquí te enseñamos a pensar. Tus palabras. ¿Sabe por qué usted no está prosperando en esta nación? Por tus palabras. ¿Sabe por qué usted no está prosperando en su negocio? Por tus palabras. ¿Sabe usted por qué no está prosperando en su familia? Por tus palabras. ¿Sabe por qué tu matrimonio está como está? Por tus palabras. Diga conmigo, esto es serio. Por eso Proverbios decía que la vida y la muerte está en poder de la lengua. ¿Por qué? Porque Dios compartió con el ser humano su esencia de creador. Porque tus palabras son creadoras para bien o para mal, pero son creadoras. Porque Dios todo lo creó por su palabra. 3 principios. Me gustaría que abra su Biblia. Génesis capítulo 1. Vaya al primer principio, al principio de todos. Génesis 1:1. ¿Por qué es tan importante esto? Que usted lo entiendan. Porque nuestras palabras tienen poder, porque crean, tienen potencial de creación. Cada palabra es una semilla. Diga conmigo, cada palabra. Dígalo fuerte, cada palabra es una semilla. Quiere decir que cada palabra que le da a su hijo es una semilla que va a prosperar. Cada palabra que usted le dice a su esposa es una semilla que va a prosperar y vaya. Las chicas a esta altura se ponen por favor el audífono, tengo que hablarle a los hombres. Muchachos, tenemos un problema. No sé por qué razón, porque a Dios se le ocurrió, lo hizo así y bueno, a llorar al cotolengo. Es así. Es así, muchachos. El apóstol dice que los hombres deben aprender. Deben aprender. A ver, muchachos, deben aprender a vivir con ellas. A la mujer nunca le hizo esa recomendación. Mire, yo hace 35 años estudio la Biblia. No existe esa recomendación. Dios nunca le dijo a la mujer que aprenda a vivir con el hombre. No. Dios le dijo al hombre. Muchachos, digan, es a mí. Es el que tiene que aprender. Diga, a ver, muchachos, a una. Ya no sé qué hacer hoy, pero digan conmigo. Yo debo aprender. No, más fuera. Las chicas no están. Yo debo aprender. Dice que los hombres aprendan a vivir con las mujeres. Pues la mujer es así. Ya se lo expliqué 1000 veces. Una palabra fuera de término, fuera de contexto, usted padece semanas completas. ¿Cuántos dicen amén? Como el hombre está basado en la lógica del objetivo y la mujer está basada en la lógica del proceso, escúcheme bien. El hombre está basado en la lógica del objetivo y la mujer está basada en la lógica del proceso. El hombre está enfocado únicamente en el objetivo y la mujer está únicamente enfocada en el proceso. Para el hombre lo único que le interesa es el objetivo. El objetivo es dormir, comer, etc. Ese es el objetivo. Pero la mujer tiene el proceso. Para ella es importante el proceso, cómo llegar a dormir, cómo llegar a comer y cómo llegar a lo etcétera. Entonces el problema es que como el hombre está mirando el objetivo, no miró el proceso, contestó mal, dijo cualquier cosa, descargó en su mujer lo que no debía descargar y cuando busca el objetivo, la mujer le dice... Viene la mujer y le dice, mi amor, viene el cumpleaños de 15 de Martina. ¿Y?
Bueno, ¿qué te vas a poner? Cualquier cosa. Nunca entendió que la mujer le está diciendo, me quiero comprar un vestido. Entonces ya cuando la mujer no tuvo otra alternativa, le dijo, mira, el tema es que yo estoy mirando algunas cositas que están de oferta. No hay presupuesto. ¿No escuchaste al pastor que no hay que endeudarse? Y encima la doctrina. Bueno, ¿escuchaste la situación como estamos? La mujer agacha la cabeza, no dice nada. Al otro día viene el hombre del trabajo, abre la heladera y dice, ¿no hay mermelada? No hay presupuesto. ¿Qué le está diciendo? Si no hay para el vestido, tampoco hay para tu mermelada. Cada palabra que damos es semilla. A su hijo. Cada vez que usted le dice inútil, semilla, va a prosperar. Porque Dios compartió con el hombre la capacidad creadora de las palabras. Las palabras tienen capacidad creadora y yo con mis palabras puedo crear un ambiente de paz y con mis palabras puedo crear un ambiente de discordia. Y hay gente tan, pero tan sofisticada en esta que ya llega a una altura que no necesita más palabras. Su sola cara te pinta el cuadro. ¿Cuántos saben de lo que les hablo? ¿Por qué es tan importante? Porque las palabras tienen poder. ¿Por qué? Pero quiero que lo entiendan porque decimos al aire, cuidado que las palabras tienen poder. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Quiero que usted preste atención y sígame. Capítulo 1 de Génesis, verso 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios, sea la luz. Usted lo vio decir, sea la luz, sea la luz, sea la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz, la luz. Mira, hermano, si yo llego a encontrar uno acá después de este mensaje, lo ahorco. Repita conmigo, sea la luz, sea la luz, sea la luz. La luz, la luz, la luz, la luz, 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 luz. Dijo Dios, sea la luz. ¡Pah! Se creó la luz. La palabra produjo el milagro. ¿A cuánto le gustaría decir una palabra que se produjo un milagro? Vaya a Hebreos capítulo 1, segundo principio. Hebreos capítulo 1. Hebreos 1, verso 1. Se lo estoy haciendo bien fácil. Génesis 1, Hebreos 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, fíjese que está hablando del hablar, está hablando del decir, nos ha hablado en el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su... ¿Cómo sustenta el universo? La palabra de su... Colosenses dice que en Él fueron creadas todas las cosas, las que vemos y las que no vemos, sean invisibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por Él y para los propósitos de Él. Y acá dice que todo el universo se sustenta por una palabra. ¿Cómo fue el principio, pastor? ¿Quién nació primero? ¿El huevo o la gallina? Y fíjese, el hombre se pasa la vida filosofando. Y fíjate, científicos estuvieron años para desarrollar la teoría del Big Bang y anduvieron buscando el origen. ¿Cuál fue el origen? El origen. El origen fue una palabra.
el origen de todas tus ruinas también puede ser una palabra. Y el origen de todas tus bendiciones también pueden ser una palabra. ¿Cuántos bendicen a Dios por eso? Denle un fuerte aplauso a Dios. Ahora, el universo. Yo no sé si usted tiene las dudas que yo tengo, pero yo a veces cuando miro el universo digo, ¿cómo se sustenta? Yo sé, si estaría acá un ingeniero me lo diría, y todas las leyes físicas que ya sabemos. Pero lo cierto es que dice la Biblia que el universo se sostiene por una palabra. Vaya a Juan capítulo 1. Fíjese qué fácil. Alumno. Génesis 1, Hebreos 1. Vaya a Juan 1. ¿Tiene lápiz y papel? Quiero mostrarle algo. Quiero que lo anote cuando se lo diga, porque es importantísimo que lo entienda. Juan capítulo 1. Juan es el discípulo que más interpreta los principios. Juan no es Lucas, aunque Lucas es el más preciso. Mateo es el más puntual. Marcos es el que anda buscando otras cosas porque le escribe a los griegos. Y entonces como los griegos querían ciertas manifestaciones, le escribe de esa manera. Lucas le escribe de otra. Mateo le escribe de otra. Pero Juan no. Juan interpreta. Diga conmigo, Juan interpreta. Mientras otros relataron lo que pasó, Juan lo interpreta. Por eso Juan es el más profundo. Por eso Juan se recostaba en el pecho de su maestro y por eso Juan es el discípulo amado y es el que recibe Apocalipsis, porque es el más profundo. Usted conoce gente que es muy lineal, muy superlativo, pero usted va a conocer gente que es mucho más profunda. Es de esa gente que se sumerge, esa gente que se mete en las profundidades, esa gente que no lee a su nombre cuántos panes y cuántos peces, no importa cuántos son, lo importante es que Dios lo multiplicó. No, está el otro que dice, no eran 5, ¿por qué eran 5? Porque eran lo que representan la mano de Dios. Eran 5 porque representaban la movilidad de Dios que podía tocar a la gente. ¿Por qué? ¿Por qué eran 2? ¿Y por qué no eran 4? ¿Por qué eran 8? Está esa gente que se mete en las profundidades. Juan era de eso. Entonces cuando Juan tiene que interpretar, va a interpretar el origen, el principio. Y en el capítulo 1, verso 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. En el principio, la Nueva Traducción Viviente, cuando lee este versículo, quiero que usted tome nota, cuando lee este versículo dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Qué existía en el principio? La palabra, el verbo. Jesús es el verbo. Jesús es la palabra hecha carne. Yo lo disfruto, hermanos. Porque en el principio, en la oscuridad más absoluta, lo único que existía era el verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Se lo quiero leer en una versión más profunda. Dice, en el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La palabra. La palabra. La palabra. Por eso, permítame con una honestidad bruta decirles lo que muy pocos todavía siguen sin entendernos. Yo entendí hace muchos años atrás que lo único que el hombre necesita es la palabra. La palabra es la que te levanta, la palabra es la que te consuela, la palabra es la que te proyecta, la palabra es la que quita tu desorden, la palabra es la que quita tu devenir, la palabra crea, la palabra forma, es la palabra. ¿Cuántos dicen amén? En el principio existía la palabra y la palabra era Dios. ¿Qué dijo Jesús al respecto? Y aquí empiezo a predicar. Acá empiezo, Darío.
Ah, vos estás preocupado por la moto de agua, ya me entendí. Ya lo supe. Me llegó la información, yo lo sé todo acá. Vaya a Marcos capítulo 11. Dice que Jesús tuvo hambre. Por eso fíjese todo el argumento que te voy a dar para quitar una de las enseñanzas mal informadas que ha existido en la iglesia. Hasta hay un libro, que no estoy en contra de ese libro, lo puede leer porque el contenido está bueno, pero del título se ha hecho cualquier cosa. Lo que dices, recibes. No es así. Yo le pedí a Dios una suegra buena. Y lo dije, no me vino. ¿A cuántos alguna vez dijeron algo que no les pasó? A ver, levanten la mano los que dijeron algo y no vino. Entonces, ¿dónde está la teoría? Yo dije que iba a ser sano y me enfermé. Yo dije el año pasado, por el 2019, que iba a prosperar, me iba a levantar, iba a crecer y se iba a multiplicar. Es más, había iglesias que tenían el logotipo, el año de la multiplicación. Y el 2019, la multiplicación, y diga, ¿Qué pasó? Dios es certero. Entonces algo estamos cerrando. Y eso es lo que yo hoy quiero dejarte. Dice Jesús que tuvo hambre y entonces fue a una higuera. Y dice otra traducción que la higuera era frondosa en hojas, pero no tenía fruto. Y entonces la maldijo. Y usted conoce la historia. Dice que Jesús maldijo la higuera. En realidad, maldecir es decir mal. Él dijo, nunca más coma fruto de ti. Pero dice, curiosamente, que lo escucharon los discípulos. Y eso no está de casualidad. Está ahí porque Dios quería que usted se entere que los discípulos escucharon esa frase. Lo cierto y lo concreto es que al día siguiente pasó algo y de aquí se surgen un montón de conceptos equivocados que quiero en esta mañana aclarar. Versículo 20 del capítulo 11 de Marcos. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado de las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Y respondió Jesús y dijo, tened, fíjese qué contestación, tened fe en Dios. Eso suena muy distinto. Si yo me iría a la traducción de 1885, me iría a la traducción de la Septuaginta. Por si usted no lo sabe, la Septuaginta es la traducción más certera del hebreo y del griego. O sea, es la más bruta. Con el paso de los años se fueron creando versiones para que la gente entienda un poco más, para que la gente lo comprenda. Y estoy perfecto, no estoy en contra. Pero muchas de las traducciones bíblicas, lamento informarle, con ese sentido de poder que la gente lo entienda mejor, le han quitado sustancia a la palabra. Por eso usted va a entender por qué yo uso solamente para predicar la Reina Valera. Pero yo tengo un programa donde tengo más de 100 traducciones bíblicas. Usted mire el grado de locura que tengo, que por cada versículo que yo le enseño a usted, normalmente lo filtro por 30 o 40 traducciones. Si eso usted lo multiplica por los 30 o 40 principios bíblicos que yo uso por mensaje, yo estoy desquiciado. Mi mujer a veces me acerca un mate a la oficina y mira todo y dice, porque aparte del programa que Nelson me encontró y me dio y lo busqué y lo perfeccionamos, tengo como 5 o 6 Biblias abiertas arriba del escritorio. Imagínese los domingos que tengo la clase bíblica y el mensaje, yo el domingo a la noche, usted no me pregunte mi nombre, no me lo acuerdo. Con el afán de que entendamos ciertos conceptos, le quitamos muchísimamente, se le ha quitado el contenido de la palabra. Y una de las traducciones más fieles, más contemporáneas, sigue siendo la Reina Valera 60. Por eso la uso. Pero si yo iría a la 1885 o a la traducción de la Septuaginta, ese versículo cambia radicalmente. La respuesta de Jesús no fue,
tened fe en Dios. Era más fácil que la gente entienda, tened fe en Dios. Pero la verdadera etimología y la traducción en la Septuaginta es, tened la fe de Dios. Es totalmente distinto. No es lo mismo. No es lo mismo que yo le diga a usted, tenga fe en Dios, que yo le diga a usted que Jesús le dijo a los discípulos, cuando vieron que el árbol se secó, tengan la fe de Dios. Quiere decir que usted y yo podemos tener la fe de Dios. Quiere decir que cuando en el principio la palabra dijo, usó la fe, y esa misma fe usted podría usar, por ejemplo, para crear un órgano nuevo en su cuerpo. ¡Wow! Esa misma fe usted podría tener para decir que este año, el 2020, puede ser el año más bendecido de su vida. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. Jesús le dice, tengan la fe de Dios. En definitiva, la fe es una instancia anterior al conocimiento. ¿Por qué? Yo tengo fe que este piano suena, pero puedo dudar que suene. Suena, pero puede ser que no suene. Ahora, conocer que el piano suena es distinto. Una cosa es creer que puede sonar y otra cosa es saber que puede sonar. Yo no creo que Dios puede suplir mis necesidades. Yo sé que Él suple todas mis necesidades. ¿Cuántos dicen amén? Den un fuerte aplauso a Dios por eso. ¿Tiene su lápiz? ¿Tiene su anotador? Vaya de nuevo al texto. Los discípulos le dijeron, ¿cómo hiciste para secar un árbol? El día anterior, cuando le dijo, seca tus raíces, no se vio, pero las raíces empezaron a pudrir. Quiere decir que cuando usted suelta la palabra, usted no lo ve, pero ya empieza a suceder. Quiere decir que la palabra da origen a cosas que no se ven, porque la palabra trabaja en las raíces. Yo cuando aprendí eso, hermano, automáticamente cuando estoy en una reunión y empiezan a hablar mal del país, que este país de esto, que este país del otro, yo me llamo silencio. Me paso a mute. Modo avión. ¿Sabe por qué? Porque en este país todavía hay mucho de Dios por conocer y vivir y disfrutar. Tengan la fe de Dios. Entonces Pedro dijo, maestro, tengan la fe en Dios. Verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere, por favor, hágale el redondelito como le enseñé en la clase bíblica, la palabra dijere, o como está en su traducción, porque de cierto, está hablando Jesús, verso 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice. Haga otro globito en lo que dice, subraye la palabra, creyer en lo que dice. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiré y os vendrá. La palabra que produce el milagro, la palabra que crea, es la palabra que crees. No es solo soltar la palabra, es creer lo que soltás. La palabra que va a generar algo distinto es la palabra que crees. Diga conmigo, es la palabra que creo. Quiere decir que por más que usted confiese y diga, móntate, monte, corre. Jorge estaba en la playa y decía, viento, viento, viento. Y el viento sopló todo el día, Jorge.
quería ir a Mar de Ajó y que no le sople el viento en la playa. Si usted no cree lo que dice, entonces ¿cuál es la raíz? Creer en lo que decimos. Pero quiero que usted me preste mucha atención. ¿Me está siguiendo? Esa ley de Dios, que Dios le dio origen al poder de la palabra, porque es la palabra creadora, funciona para bien y funciona para mal. ¿Qué quiere decir? Que si usted cree lo que está diciendo, si usted cree que este es un país de cuarta, no lo veo muy convencido, ¿no? Si usted cree que se va a quedar sin trabajo y encima lo dice, eso es lo que usted tiene. Por eso no funciona. Santiago dijo, de una misma abertura no puede salir agua dulce y salada a la vez. Entonces usted viene acá, se sienta en la iglesia. ¿Cuántos creen que este año Dios lo va a bendecir? ¡Amén! ¡Gloria! En la puerta con Lucho empieza así, viste qué mal que está la cosa y este año va a ir para la mona todo. ¿Qué es lo que cree? No, Lucho no es que Lucho anda diciendo esto. No. Lucho no es el típico portero de edificio que sabe todo y se mete en... No. Lucho es un santo. Denme un aplauso a Lucho. Un santo. ¿Qué pesa más ante Dios? ¿Lo que usted repite acá como un loro? Por eso hay gente que viene a esta iglesia y dice, la iglesia, linda, pero... Un desubicado dijo, pero Dios no desciende. Es como que Dios está... Es como que nosotros estamos acá y de golpe Dios hace... Linda la iglesia, el pastor medio simpático. Pero no sé, porque andamos buscando eso. Y dígale. ¿Y qué tiene más peso en su vida real? Lo que usted aquí puede gritar y decir amén y todo lo que usted crea, esa muletilla evangélica, o lo que usted dice creyendo en la puerta de este edificio o cuando sale del edificio. Dígamelo usted. ¿Qué tiene más connotación espiritual? Lo que usted dice acá, porque si no le diría, yo le diría, ¿por qué no lo dice? O lo que usted dice creyendo en su intimidad. ¿Qué tiene más peso? Miles de cristianos en las iglesias gozosos, después tienen una vida de cuarta. Le sonó duro eso, ¿no? Se lo repito. Miles de cristianos en las iglesias gozosos, el Señor, aleluya. Yo los veía saltar, bendecir, cantar. Y después afuera tenían una vida de cuarta. Matrimonios de cuarta. Crianzas de cuarta. Ni sus hijos querían sus consejos. El Evangelio es una transformación cultural, física, espiritual. El Evangelio no es que te va a ir todo bien, no, hay pruebas, muchachos, hay dolores. Pero yo vi como mamá decía todas las mañanas, cuando tenía a su esposo enfermo y 6 hijos que no podía ni sabía cómo criar, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? Lo que valía es lo que decía en la cocina, no lo que decía en la iglesia. Porque lo creía. Yo me he arrodillado 1000 veces. Aún adentro de un ascensor, por entrar a un estudio de abogado, donde me iban a cortar la cabeza. Yo llorando le decía, Señor, no me avergüences. No permitas mi deshonra. Señor, vos podés sacarme de esto y de 1000 más. Entonces las palabras que tienen poder son las palabras que creemos.
Y esas palabras se transforman en realidades tanto para lo bueno como para lo malo. Si crees bien o crees mal. ¿Qué significa eso? ¿Qué estás hablando de tu matrimonio? ¿Qué estás hablando de tus hijos? Y lo que es peor, ¿qué crees de lo que hablas? Porque repitas, no va a pasar. Tus palabras ociosas Dios las va a juzgar, algún día vas a rendir cuenta de ellas. Pero las palabras que producen vida o muerte son las que crees. A mí me quisieron hacer creer un montón de cosas. A mí me dijeron que yo no podía. A mí me dijeron que era muy loco de lo que yo pensaba. A mí me dijeron que a mi edad no se podía. A mí me quisieron hacer creer que estaba destinado para el fracaso. A mí me quisieron hacer creer que mi matrimonio no iba a funcionar. Le decía a Ceci, estábamos en la playa tomando unos mates. Le digo, flaca, ¿te acordás cuando hace más de 30 años hasta el propio pastor dijo en una reunión, esa chica le va a hacer perder el ministerio a Ángel? Y Ceci me dice, ¿quién me lo dice siempre eso? Willy, le digo. Willy te lo repite. ¿Te acordás, Willy? Vos lo escuchaste. Me quisieron hacer creer, pero yo creí otra cosa. Yo creí que iba a tener la familia que tengo. Yo creí que iba a tener el negocio que tengo. Yo creí que iba a tener la iglesia que creo. Lo hablé, lo creí y lo recibí. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ahora escúcheme. Hubo un hombre que creyó lo que dijo. Y fue el centurión. 2 delegaciones envió a Jesús. Si usted lee el Evangelio de Lucas, usted se va a dar cuenta que le envió 2 delegaciones. Pero si usted lee el Evangelio de Mateo, se va a dar cuenta como que él habló en primera persona y no fue así. Primero le mandó a los ancianos y después le mandó a sus amigos. Primero le mandó la sabiduría, después le mandó a sus íntimos. Y dice que le mandó a los ancianos diciendo, mi siervo se está muriendo, ven a sanarlo. Escuchando que Jesús estaba por ahí. O sea, él escuchó, tuvo fe y creyó. Y entonces le manda a los amigos. Y le dice, yo soy un hombre puesto en autoridad. Yo no soy merecedor que vengas a mi casa. Pero di la palabra. Y mi siervo se va a sanar. Dice que cuando Jesús escuchó esto, es la primera vez que yo encuentro que Jesús se maravilló de su creación. Dice que Jesús se maravilló de él. Y le dijo a todo su entorno, os digo que ni en Israel he hallado tanta, ¿qué dijo? Tanta fe. ¿Por qué? Porque el centurión habló con la fe de Dios. Y Jesús dijo, ni en Israel, ni los que saben de la ley, ni los eruditos tienen tanta fe. Y dice que el centurión dijo, di la palabra, di la palabra. Y mi siervo se sanará. Entonces el Evangelio de Mateo dice que Jesús le dijo a ese hombre, conforme a lo que creíste. Escuche, dele dimensión a las palabras. Conforme a lo que creíste, te sea hecho. Ve como creíste. Ve como creíste. Creíste, hablaste, sucedió. Ve como creíste. Y yo le digo a todos ustedes hoy, y me digo a mí mismo, como creíste, te es hecho. Si usted creyó bien y habló bien y habla bien, su palabra creadora va a producir el bien. Porque el hombre bueno habla lo bueno y el hombre malo habla lo malo.
Dice el libro de los Salmos, el Salmo 107, búsquelo después en su casa, que en la angustia más profunda Israel clamó a Dios. Yo no sé usted, hermano, pero yo he clamado en angustia. Esa angustia que te ahoga, esa angustia que te cierra el cuello, la garganta, ese dolor más profundo, solo recordarlo. Y dice, y ellos clamaron en su angustia, y Dios los libró, y les envió su palabra, y los sanó, y los libró de grande ruina. ¿Qué le parece en esta mañana si clamamos a Dios para que Dios envíe su palabra y todas tus miserias, todas tus enfermedades, todos tus errores, tus problemas, la palabra creadora, esa palabra que estuvo junto a Dios desde el principio, en esta mañana produzca el milagro? Cierre sus ojos.